En un país donde cada decisión puede cambiar tu futuro, la información correcta puede convertirse en tu mejor herramienta. Llega Alejandra Campos Podcast, un espacio creado para hablar claro, orientar a nuestra comunidad y acercarte a las soluciones legales que necesitas para avanzar con seguridad. Historias reales, temas importantes y conversaciones que pueden marcar la diferencia para ti y tu familia. Con la experiencia de Alejandra Campos y el respaldo de Campos Lawfare, Alejandra Campos Podcast. Soluciones legales en todos los campos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a el podcast de Alejandra Campos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Yanka Zambrano y es una sobreviviente de violencia doméstica. Es un caso muy impactante porque la realidad es que nosotros pensamos que esos son casos que son aislados y no nos damos cuenta que estamos todos los días interactuando con personas que están todavía sufriendo violencia doméstica, que tal vez ni siquiera reconocen que están en ese patrón y no saben cómo pedir ayuda, más cuando son inmigrantes y no conocen el sistema legal. Para empezar, cuéntanos un poco cómo fue que te diste cuenta de que estabas en una relación donde existía violencia y psicológica y física, y cómo lograste darte cuenta que eso simplemente no eran conflictos normales de pareja. Parte de lo que me ocurrió en un principio era que esta persona tenía como un ciclo de episodios de ira y yo no comprendía por qué esta persona como que no tenía autocontrol. Hacía como muchos berrinches de niño. En un principio yo decía, bueno, esta persona tiene traumas de la infancia, eso es algo que se puede resolver. Probablemente si vamos a terapia, estas cosas se pueden mejorar. Sin embargo, fue hasta que vengo a Estados Unidos, vine embarazada, y una vez que nace mi hijo, pues él comenzó como a quitarse la máscara y empezó a tratarme de una manera completamente diferente, mucho más despectiva. Me despreciaba, me hablaba siempre con insultos, inclusive con mi niño que traje de 8 años. Lo trataba mal, lo maltrataba. En algunos momentos yo pensaba que era porque acabamos de emigrar y probablemente el estrés, estaba él teniendo dificultades para manejarlo. Pero fue cuando me di cuenta que no, que definitivamente algo estaba pasando. Sin embargo, yo tengo la particularidad que yo me separé antes de darme cuenta que estaba siendo víctima de violencia doméstica. Pero tengo entendido que esa manipulación y ese maltrato no termina ahí, sino que continúa incluso después de tu separación. Cuéntanos un poquito de eso. Ciertamente, fíjate que para mí fue muy, muy impactante el hecho de que en una casa donde nos estaban dando el apoyo para protegernos, porque pues recién acabábamos de llegar, esta persona manipuló a la dueña de la casa para que ella tuviera un mal concepto de mi persona y no sé cómo, pero logró que esta señora nos sacara de su casa, dejándome a mí, a mis 2 hijos, en la calle, e inclusive el hijo de él que acababa de nacer en brazos. Eso fue lo más determinante. Yo tuve que ir a dormir a un shelter por una semana y pues allí fue donde yo me di cuenta que definitivamente algo no estaba bien. Y tengo entendido que esa persona empezó a manipularte con el hijo que tenían en común y empezó a usar el sistema legal de Estados Unidos en tu contra. Cuéntanos un poco cómo es eso. Correcto. Una vez que yo logro salir de la relación y me independizo con mis hijos, recibí apoyo de una de las non-profits que hay aquí en Colorado para cubrir mis gastos. Esta persona comenzó a manipular y yo me doy cuenta porque el niño tuvo un cambio muy drástico de conducta. El niño normalmente era un niño apacible, tranquilo, respetuoso, educado, pero de repente cada vez que venía de estar con él, el niño tenía crisis de ira, me insultaba, decía tú eres una mala madre, tú eres egoísta, tú eres una inútil, y yo no entendía por qué el niño me estaba diciendo todas estas palabras, hasta que en algún momento se me ocurrió preguntarle,
¿por qué tú dices esas cosas? Además, mi niño tenía 5 años apenas, así que era un vocabulario como que no muy de niños. Y me dijo, es que mi papá dice eso. Ahí fue donde yo entendí que mi hijo estaba siendo manipulado y estaba siendo víctima de abuso psicológico y emocional. Entonces, para entender un poco, él usó el derecho a la custodia compartida que tenía sobre tu hijo para empezar a maltratarlo, para poder llegar a través de tu hijo a ti y causarte daño. Sí, efectivamente. Yo comencé a investigar y me di cuenta que existe un término que se llama violencia vicaria en Estados Unidos, por lo menos en el estado de Colorado se llama violencia intrafamiliar, y es el abuso post-separación que viven las víctimas de violencia doméstica una vez que se separan. Es decir, esta es una forma de castigo o de venganza, de represalia, que el agresor hace en contra de la víctima, y es utilizando a los hijos. Cabe destacar que esto los daña muchísimo en su parte psicológica y emocional. Pero fue un poco más allá, porque me contaste que empezó entonces a tener más y más síntomas al punto de que su vida incluso estuvo en peligro. Sí, el niño fue diagnosticado con asma y tenía que recibir un tratamiento diario para controlarlo, mantenerlo sano, pero su papá se negaba a aceptar el diagnóstico y por consiguiente no aplicaba los medicamentos cada fin de semana. Eso significaba que cada lunes yo tenía que estar en la emergencia del hospital con una crisis de asma, y poco a poco se le fueron desencadenando otra cantidad de enfermedades como adenopatías, como le diagnosticaron síndrome de piernas inquietas en un estudio del sueño que le hicieron. Pero lo más curioso de todo esto es que una vez que el niño queda en completo control de mi custodia, todas esas enfermedades desaparecieron. Pero cuando hablábamos de cómo él utilizó el sistema legal para manipularte, pues lo primero era la custodia compartida, el negarse a que le dieran tratamiento. ¿Cómo fue que lograste obtener finalmente la custodia de tu hijo? Y cuéntanos un poco, porque pasaste por momentos muy difíciles y fue un periodo muy largo. ¿Qué es lo que te incentiva a ti al final a pues ya ser un ejemplo y crear como un grupo de apoyo para que las mujeres que son víctimas y que tienen a sus hijos como víctimas logren salir adelante? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, volviendo atrás un poquito, les cuento que comenzamos a recibir denuncias falsas. Cada viernes venía la policía a mi casa con una acusación diferente para mí, o para mi madre, o para mi esposo, porque para ese momento ya yo estaba casada, o para alguno de mis otros hijos, que son los hermanos mayores de mi niño pequeño. Este hombre comenzó a utilizar el sistema para acusarme. Entonces allí es cuando el sistema que debería proteger a la víctima se convierte también en parte del abuso. Y esto es determinante, que las víctimas sepan en qué parte del proceso están, porque es muy probable, si no consiguen ayuda de forma rápida, que el sistema pues falle en contra de la víctima. Y así la víctima, en vez de ser considerada víctima, termina siendo victimario. Y se lo llevan, tenemos casos de personas que se las llevan detenidas, que porque la mujer o el niño fueron agresores, cuando la realidad es que la mayoría de las veces ellos son las víctimas. Correcto. Eso es parte de lo que yo trato de hacer en el grupo de apoyo que tenemos. En vista de que para mí fue un proceso muy largo, yo tardé 3 años en poder obtener una orden de protección permanente por abuso psicológico y emocional. Eso fue uno de los desafíos más grandes que enfrenté, porque al ser inmigrante y no conocer el sistema en Estados Unidos, no conocer el idioma y la forma como se manejan las cosas legales en este país, eso se convirtió en parte de lo que era el ciclo del abuso. Así es que ahora yo tenía que defenderme del agresor, pero también del sistema. Y también mencionabas que, me mencionabas fuera de cámara, ¿verdad?, que te costó muchísimo conseguir la asesoría legal correcta, porque a veces los abogados no están entrenados para poder defender un caso de violencia doméstica si la violencia es psicológica, como en este caso ¿verdad? Era tu escenario, donde la persona era sumamente inteligente en la forma de hablar y mantener control, que hacía que tuviera credibilidad y que hacía que las personas le creyeran.
Entonces tuviste Exactamente. falta de asesoramiento legal, no solamente porque había muchos abogados que no tomaban el caso, no solamente por el idioma, sino porque incluso si lo querían tomar ni siquiera sabían cómo ayudarte, porque no estaban esas pruebas físicas a las que ellos estaban acostumbrados. Pero contaste algo muy interesante, lograste al final conseguir un abogado y cuéntanos esa parte y lograste crear una jurisprudencia al respecto. Sí, esta es la parte más bonita del proceso. Ciertamente un non-profit me ayudó con un abogado. Este abogado no estaba muy bien instruido en materia de abuso psicológico y emocional. Y me dijo, el juez quiere ver que te dieron un golpe, el juez quiere ver que tienes un morado. Pero resulta que la violencia y el abuso psicológico no te deja marcas visibles. Yo pues he venido por años instruyéndome en esta materia y pude hacer un testimonio que el juez pudiera entender de qué forma me afectaba físicamente a mí el vivir esta violencia. Ya yo tenía mis reportes médicos y un informe psicológico en el cual yo podía demostrar cómo después de cada denuncia, después de cada situación que pasaba con el agresor, mi cuerpo físicamente estaba siendo afectado. Así es que el 5 de septiembre del 2025 yo me convertí en la primera persona en recibir una orden de protección permanente por concepto de abuso psicológico y emocional. Eso significa que el juez hizo una excepción a la ley en Un términos precedente, legales. lo interpretó de Exacto. otra forma diciendo, sí, abuso psicológico basta y es suficiente para dar una orden de restricción permanente. Exactamente, así fue como logré obtener esta protección aquí en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, de manera que estratégicamente se entienda que la mamá está velando por el bien superior del niño, porque a veces parece que son dos padres en conflicto peleándose el niño, y ese no era mi caso, y sé que no es el caso de muchas víctimas. Así es que esta persona lo que hizo fue mediar, investigar a profundidad qué estaba pasando en la vida de este niño y fue como pude obtener una custodia completa. Y la otra parte fue restringida porque fue considerado un peligro inminente para la vida de mi hijo. Y Yanka, yo creo que aquí hay un punto muy importante que tú mencionas y es que a veces las madres o la persona, porque no estoy diciendo que nada más seamos las mujeres las que sufren violencia doméstica, también existen relaciones en donde es el hombre, ¿verdad? Pero la víctima a veces se queda en una relación pensando que ella va a ser la única afectada, cuando no nos damos cuenta que también el hijo o los hijos tienen una repercusión sumamente terrible. Y vamos a tener que regresar después de comerciales para hablar un poquito de cómo viste eso en tu hijo al punto donde el niño llegó un momento en que te dijo básicamente que quería morirse o que quería quitarse la vida, ¿cierto? Pero bueno, después de comerciales me cuentas esa historia de Aranca. Muchísimas gracias. Nos vemos enseguida. En momentos de miedo, confusión o emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, Campos Law Firm pone en tus manos Campos Law Go, una aplicación que te da acceso a orientación legal y, lo más importante, un botón de emergencia para alertar de inmediato a nuestro equipo. Cuando más lo necesitas, no estás solo. Si ya estás registrado, podemos responder aún más rápido. Descarga hoy Campos Law Go y lleva el respaldo legal contigo, donde quiera que estés. Campos Law Firm, soluciones legales en todos los campos. Y ya estamos de regreso con nuestra querida invitada, Yanka Zambrano. Yanka, otra vez, cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú viste que pasó en la vida de tu niño cuando tú viniste y dijiste, ¿sabes qué? No solamente me está afectando este abuso psicológico a mí, sino también me está afectando a mi niño y no solamente a tu hijo, terminó afectando a todo el núcleo familiar. Pero cuéntanos, por favor, porque a veces las personas que son víctimas dicen, bueno, es que es nada más contra mí, pero no se dan cuenta que también ponemos en peligro a nuestros hijos. Sí, yo creo que esta es la parte más importante que debemos rescatar de esta entrevista, y es que a veces nosotros, y me refiero a mujeres y hombres, elegimos quedarnos en una relación porque pensamos que puede cambiar, o a veces equivocadamente creemos, no, es que mi hijo necesita a su padre.
Y ciertamente todos los niños necesitan una mamá y un papá, pero una mamá y un papá sanos. Entonces, ¿qué pasa si no salimos de la relación a tiempo? Nuestros hijos están viviendo estas circunstancias que pensamos nosotros que no les va a afectar hasta que comenzamos a ver cómo definitivamente se afecta la salud física y mental de ellos. En mi caso, pues mi niño está teniendo que ir a terapias casi 5 horas cada día. Ha sido diagnosticado con estrés postraumático. En algún momento se llegó a pensar que tenía autismo por todos los síntomas que tenía. Y a pesar de eso, pues yo insistía porque veía los síntomas, yo quería estar segura. Le hicieron 2 pruebas de autismo a mi hijo y salió negativo, no tiene autismo. Ha sido diagnosticado con estrés postraumático. Y esto ha causado que el niño tenga ahora una vida un poco más complicada. De cierta manera su infancia se le ha sido arrebatada porque tiene que estar siendo sometido a diferentes tipos de terapia constantemente. En la escuela a veces es difícil, muy desafiante que él pueda lograr armonizar y seguir instrucciones. Y eso por la parte de mi hijo, que es el hijo en común que teníamos. Pero si nos vamos al núcleo familiar, por ejemplo, mi madre fue diagnosticada con depresión, tenía crisis hipertensivas. Mi hijo del medio, que también sufrió el abuso indirectamente, fue diagnosticado con crisis de ansiedad. Teníamos que ir de emergencia al hospital porque él tenía dolor en el pecho y otros síntomas, y resulta que eran crisis de ansiedad. Asimismo, mi esposo también fue afectado porque esta persona hacía acusaciones en contra de mi esposo. Básicamente, yo siento que no sé cómo estamos bien ahora mismo todos. Nos ha tocado a cada uno, pues, tomar terapia y unirnos, ¿verdad?, como familia para poder darle apoyo al niño más pequeño, que es el que más lo necesita, pero también para sanarnos todos mutuamente. Ya, tu historia es de verdad un ejemplo a seguir porque pues estabas en un país que no hablabas el idioma, no conocías las leyes, no obtuviste la asesoría legal que necesitabas en ese momento, tocaste muchas puertas y me contaste que fue sumamente difícil porque pues te daban una ayuda pero era limitada, las non-profit no tenían el apoyo de los abogados no conocían la ley, no sabían cómo ayudarte en esa área específica. Sin embargo, pues en estos momentos ya estás en otra situación y gracias a Dios tu familia ya está bien y siguen recuperándose. Pero quería que me contaras cómo es ese ciclo, o sea, cómo tú le explicas a una víctima cómo funciona, cómo detectas que esa persona te está causando daño. Sí, bueno, cuando yo decidí empezar a compartir mi testimonio en las redes sociales, con mucho miedo, pero me armé de valentía para empezar a hablar de esto porque me di cuenta que muchas personas lo están viviendo y ni siquiera están enteradas. Una vez que yo comienzo a compartir mi testimonio es cuando me doy cuenta, porque comenzaron muchas personas, inclusive conocidas, a escribirme por privado porque estaban viviendo situaciones parecidas. Así poco a poco se fue creando una comunidad. Ahora mismo ya somos un grupo bastante grande y lo primero que les digo a ellas es revisa la rueda del poder y control. Es una herramienta que utilizamos donde aparecen las características en cada área de cómo se comporta un abusador o un agresor. Y esto hace que ellas caigan en cuenta de que definitivamente lo que están viviendo no es una simple discusión de parejas, se dan cuenta que están dentro del ciclo del abuso. El siguiente paso sería salir de allí, y es la parte más peligrosa, porque una vez que la persona decide, es complejo, porque el abusador va a querer tomar represalia, va a querer ir en contra de la víctima. Así es que lo que siempre les digo es que necesitan tener un plan de huida, que tenga ciertos aspectos resguardados como documentos personales, porque muchas veces ellos... es lo primero que te quitan, ¿verdad? Sí, de hecho yo perdí mi pasaporte, sí. Pensaba que lo había perdido y después entendí que no lo había perdido, pues no. Fue desaparecido, sí, intencionalmente. Claro. Entonces los documentos, tener dinero, buscar la manera de generar ingresos para poder tener dinero
esa autonomía económica de la que usan ellos para poder tener control. Si no te dejo trabajar, si no puedes salir de la casa, ¿cómo te vas? ¿A dónde te vas? Dependes de mí. Exactamente. Sin embargo, es importante que sepan que a lo largo de todo el país existen diferentes non-profits que pueden ayudar con albergues, con un plan de huida. Así es que no tienes que sentir que estás atrapada y que no puedes salir de allí. Siempre se puede salir, pero es muy importante tener un plan previamente. Lo segundo o lo tercero que es importante que tomemos en cuenta vendría siendo la denuncia. La mayoría de las víctimas me he dado cuenta que tienen miedo de denunciar. Tienen miedo por la venganza, ¿verdad?, que esta persona pueda ocasionar, y también porque muchas veces las víctimas somos tan empáticas que les tenemos lástima a ellos y no queremos que les pase nada mal. Entonces, no, lo que pasa es que él está en un proceso legal y yo no quisiera empeorarlo. Él está en un proceso migratorio y no quiero entorpecerlo. Entonces, la víctima allí se revictimiza porque no denuncia, por no ocasionarle un daño a esta persona, pero al tiempo, más tarde, se arrepienten porque se dan cuenta que estas personas son implacables y van a hacer lo que tengan que hacer para dañar a la víctima. Y muchísimas veces la víctima es la que termina siendo considerada por las autoridades como el victimario. Tengo una cantidad de mujeres que están detenidas porque las denunció su pareja como que les habían hecho agresión, y cuando hablamos con ellas, pues resulta que ellas son víctimas y que finalmente se defendieron, fue defensa personal, pero ya entraron al sistema legal y ya después del proceso criminal van a pasar a un proceso de inmigración y terminan siendo deportadas. Y a veces los hijos se quedan en el país con el agresor. Entonces, ¿verdad? Por eso es tan importante que conozcamos cuál es el riesgo que sufre la persona si decide quedarse en esa relación. Es un riesgo no solamente para sus hijos, que son los seres que uno más quiere en este mundo, es un riesgo para tu seguridad, porque al final tú necesitas estar bien para poder cuidarlos, y es un riesgo hasta que te deporten y esos niños se queden en este país con el agresor. Por último, cuéntanos un poco, Yanka, de cómo fue que este grupo que tú has creado ha sido precisamente para dar a conocer, pero que les estás dando una ayuda a las personas que son víctimas. ¿Y qué es lo que tú piensas crear con este grupo? Para empezar, cuéntanos cómo se llama el nombre del grupo, ¿verdad? Y cuéntanos a dónde tú visualizas en los próximos años que este grupo va a tener un impacto y cómo piensas que va a ser ese impacto. Bueno, esa es la parte que me tiene muy emocionada, de todo lo malo, ¿verdad? Algo bueno tiene que salir. Así es que tomé la iniciativa de crear este grupo, el cual he venido liderando solamente con los recursos que yo tenía solita, pero pienso que, bueno, siempre uno se encuentra, ¿verdad?, alguien en el camino que tiene esa afinidad de querer ayudar, de querer hacer algo para las personas que lo necesitan. Así es que ahora mismo he creado el programa Integridad, y es un programa muy hermoso donde nos ayuda a entender el ciclo del abuso, a cómo salir de allí. Pero además de eso, este programa está siendo sponsoreado por una non-profit que se llama Manos Solidarias. Así es que estoy muy contenta de poder tener esta alianza, porque ahora tenemos una plataforma más firme y tenemos esta capacidad de poder apoyar a más grandes escalas de los recursos que yo tenía sola. Así es que estos recursos están siendo multiplicados, y este programa Integridad va a poder ayudar a las personas, a las víctimas, con terapias psicológicas, con apoyo legal y con algunas otras herramientas que les puede ayudar a salir de allí, de ese lugar, y entender que no es el final, que como víctima que estuve allí, pues en algún momento llegué a pensar que jamás se iba a acabar y no iba a poder salir de eso. Pero finalmente, ahora mismo, siendo testimonio de esto, quiero hablarte a ti que estás allí escuchando, y que entiendas que ahora tenemos un programa en el cual tú puedes ser partícipe, en el cual tú puedes beneficiarte, entender cómo funciona esto, puedes salvar a tu familia y tener abogados que te representen, que entiendan lo que te está pasando. Y todavía mejor, una comunidad hermosa que ha pasado por allí y que te va a entender sin ningún tipo de juicio. Que habla tu idioma, que ha estado allí
y que te está diciendo que no estás sola. Qué bonito mensaje, de verdad, Yanka. Yo creo que a veces uno cuando se pregunta por qué me tuvo que pasar todo esto a mí, yo creo que tu respuesta es que te tuvo que pasar para que pudieras entender y pudieras ser tú esa luz y ese camino para tantas personas que te están escuchando, que a veces hasta piensan quitarse la vida porque ya no saben qué hacer, que no saben cómo salir de este círculo vicioso, y tú les acabas de decir que sí se puede y que a través de este grupo, porque creo que muchas personas no pueden salir solas, ¿verdad? Y precisamente creo que por eso fue que creaste este grupo, porque se necesita un apoyo. Se necesita que alguien te diga, mira, estos son los pasos, estos son los síntomas, esto es lo que tienes que decir, estas son las pruebas que tenemos que conseguir, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que qué bueno que traes ese punto a colación, porque una de las cosas que he notado en este grupo es que la mayoría de las víctimas entran en un proceso comprensible, ¿verdad?, de estrés postraumático, que no les permite organizar mejor las ideas, expresar qué es lo que está sucediendo, ponerlo en palabras, a poder organizar las evidencias. A veces piensan que no tienen un caso, que no tienen algo con el que puedan realmente defenderse, y resulta que tienen de más, pero no lo saben, no saben cómo organizar sus ideas, cómo dar el siguiente paso. Entonces, es por eso la importancia de este grupo de integridad, donde tú vas a poder venir aquí para contarnos tu historia y nosotros te vamos a ayudar a ordenar tus ideas y poder llegar a la salida, que es lo que se requiere en este tipo de casos. Yanka, de verdad, muchísimas gracias por haber tenido el valor de contar tu historia, por ser un testimonio de supervivencia y un ejemplo a seguir para todas las mujeres y para todas las víctimas que todos los días están viviendo y que no saben qué hacer, y que creo que a través del grupo Integridad y de Manos Solidarias van a entender que cómo buscar ayuda y cómo expresarse, porque uno de los problemas y ya tenemos que terminar pronto, pero uno de los problemas que vemos es que las personas, al no saber expresarse, no les pueden ayudar los abogados, no les pueden ayudar las organizaciones, no les puede ayudar una persona así como tú. Pero creo que tú, por haber estado ahí, puedes ver esos síntomas al hablar con esta víctima y entender que sí son víctimas, incluso cuando ellas mismas o ellos mismos no lo saben. Yanka, se nos acabó el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias. Es un honor que hayas venido y ha participado en nuestro podcast de Alejandra Campos. Y estamos en contacto. Por favor, síganos, porque lo que queremos es que ustedes no tengan miedo, que cuenten su historia. Si tienen una historia que quieren compartir con nosotros, por favor, llámenos al número que aparece en pantalla, porque queremos entrevistarlos y queremos darle el apoyo legal y el apoyo que podamos proporcionarle en cualquier área en el que usted se encuentre y a nivel nacional. Muchísimas gracias, Yanka, por estar aquí, y muchos saludos a todos. Estamos en contacto. Gracias por acompañarnos en Alejandra Campos Podcast, un espacio creado para hablar claro, orientar a nuestra comunidad y acercarte a la información que puede marcar la diferencia. Recuerda, cada decisión cuenta, y contar con la orientación correcta puede ayudarte a avanzar con más seguridad. Síguenos, comparte este episodio y mantente conectado con Alejandra Campos y Campos Lawfare. Alejandra Campos Podcast, soluciones legales en todos los campos.